Ok. Vamos entonces a continuar con la parte de tratamiento en relación a cómo se realiza el tratamiento, cuáles son las metas que yo tengo que tener en consideración. Entonces, cuando yo quiero hablar de tratamiento de diabetes, yo primero tengo que saber cuáles son las metas de control para yo decir si mi paciente con diabetes está bien controlado o no. Entonces, para yo poder controlar bien, para poder hacer el control de la diabetes, entonces yo puedo tener estos 3 parámetros, ¿no? La glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y la hemoglobina glicosilada, ¿no? Generalmente se dice que en el caso de glucosa en ayunas, yo tengo que buscar que mi paciente mantenga un nivel de glucosa en ayunas entre 80 y 130 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa postprandial hace referencia, como les comentaba, a la glucosa que se mide después de haber comido, generalmente 2 horas post comidas. Y en este caso, el valor de glucosa debe ser menor de 180 miligramos por decilitro. Y la hemoglobina glicosilada, que es la misma que utilizamos para el diagnóstico, como les decía, es el porcentaje de hemoglobina que está unida a glucosa, que más o menos determina cómo han estado los valores de glucosa en los últimos 3 meses, debe ser idealmente menos de 7%. De hecho, sobre hemoglobina glicosilada mucho también se ha preguntado, sobre todo en referencia a que este es el examen que mejor valora el control de la glucosa de un paciente a largo plazo, ¿no? Permite ver qué tan bien controlado está el paciente por esta capacidad que tiene de ver hacia atrás los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros a los cuales yo debería tener a mi paciente para poder decir que está bien controlado, entonces vamos a ver cómo se realiza la terapia. En el caso del paciente con diabetes tipo 1, como el paciente con diabetes tipo 1 tiene deficiencia de insulina, su páncreas no produce insulina, entonces ustedes le tienen que dar insulina sí o sí. Los antidiabéticos no tienen cabida porque fisiopatológicamente los antidiabéticos no le van a solucionar el problema al paciente que tiene diabetes tipo 1. Entonces aquí lo que yo tengo que dar es insulina. Y se da generalmente, o se puede dar insulina, ya sea por un esquema, ¿no? De tanto aplicación de insulina basal como insulina prandial. O sea, el paciente se coloca una insulina que lo proteja durante todo el día, pero también insulinas antes de todas o de alguna de las comidas para evitar que la glucosa se suba. O sea, son múltiples inyecciones de insulina. O la otra opción es que el paciente se coloque una bomba de infusión continua de insulina. O sea que son unos aparatitos que van unidos generalmente en el brazo o en la barriguita, tienen un dispositivo conectado hacia el tejido celular subcutáneo y se va liberando insulina en el paciente de acuerdo al valor de la glucosa. Se sensa la glucosa y se va liberando la insulina de manera constante. El paciente va a comer y está programado para que pueda secretar más insulina. Entonces, estas son las 2 formas en las cuales el paciente con diabetes tipo 1 puede recibir su tratamiento. En el caso de la diabetes tipo 2, antes se decía que el paciente que es diagnosticado con diabetes tipo 2, primero yo le voy a dar dieta 3 o 6 meses y luego si no hay un buen control, recién voy a pasar a fármacos. Ahora se sabe que eso no es así. Ahora lo que se está refiriendo o lo que se aconseja es que apenas el paciente sea diagnosticado con diabetes, yo inicie con tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para poder ganarle tiempo a la enfermedad, poder bajar los niveles de glucosa y controlar rápidamente al paciente. Es por eso que ahora siempre lo que se aconseja es que apenas el paciente sea diagnosticado de diabetes, el paciente debe iniciar siempre con tratamiento farmacológico. En la mayor parte de los casos, el tratamiento farmacológico va a ser usualmente con monoterapia, es decir, con un solo fármaco. Y el fármaco de elección para iniciar con monoterapia, y eso también lo suelen preguntar, es la metformina, salvo que existan contraindicaciones, ¿no? Que les había mencionado yo que podían ser las insuficiencias de órganos moderado severo, ¿no? Un paciente crítico que esté hospitalizado. Entonces, en esos casos no, pero si no, la metformina siempre va a ser
el fármaco de elección para iniciar el tratamiento para la diabetes mellitus. Si mi paciente yo le inicio tratamiento con metformina y yo no logro llegar a las metas que yo me he planteado, entonces yo podría considerar, no llega a metas, yo podría considerar ir a una terapia combinada. ¿Qué significa terapia combinada? Le voy a dar metformina más otro fármaco. Usualmente se pueden utilizar hasta 2 fármacos asociados con metformina. Utilizar más de 3 fármacos, o sea, metformina más 2 fármacos, utilizar más de esa cantidad usualmente no se estila, no lo hacemos. Usualmente son máximo 3 fármacos, donde uno de ellos es metformina y hay otros 2 fármacos adicionales, ¿no? ¿Qué cosas tienen que tener ustedes en cuenta cuando ustedes eligen un antidiabético? Cuando ustedes van a acompañar algo más para la metformina. Hay que tener en cuenta algunos parámetros. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o el paciente tiene enfermedad renal, porque hay algunos fármacos que van a beneficiarlo a este paciente. Habíamos dicho, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2 pueden tener un beneficio en este paciente, entonces yo preferiría darle ese tipo de medicamento, ¿no? Tengo que tener en cuenta también el peso de mi paciente. Hay medicamentos que pueden hacer incrementar de peso, por ejemplo las sulfonilureas incrementan o hacen que se incremente un poco de peso. Hay otros que hacen bajar de peso, como por ejemplo los agonistas de GLP-1 que hemos visto. Hay que ver el riesgo de hipoglicemia de mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente es un paciente adulto mayor, entonces no preferiría utilizar otro fármaco distinto a las sulfonilureas, porque las sulfonilureas pueden hacer que se baje mucho la glucosa y eso no le conviene a mi paciente adulto mayor, ¿no? Y por otro lado, tengo que ver también el tema del costo, porque hay medicamentos que son muy nuevos, que son muy caros y el paciente no va a poder pagar. Entonces yo tengo que hacer un balance de todas estas cosas para yo poder elegir algo. No hay una receta de cocina que yo les diga, hagan esto, esto no. Va a depender de cada paciente, no todos los pacientes son iguales, ¿no? Y si el paciente, digamos que aún así estando en terapia no combinada, no llega a metas, no controla, yo podría pasar a utilizar insulinoterapia en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Ahora, ¿es la única condición para poner insulina en un paciente con diabetes tipo 2 que él haya fallado a todos los fármacos? No necesariamente. Ustedes pueden utilizar insulinoterapia, es cierto, si es que el paciente ha fallado a la terapia previa con antidiabéticos, pero tienen que tener en cuenta que la insulina se puede utilizar realmente en cualquier momento de la evolución de la diabetes mellitus tipo 2 en un paciente. ¿Y qué condiciones me podrían a mí hacer o pensar que un paciente puede pasar a insulinoterapia? Primero, que el paciente tenga un descontrol glicémico marcado. Por ejemplo, que el paciente tenga una glucosa mayor de 300 miligramos por decilitro. Que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada que sea mayor al 10%. O que mi paciente esté marcadamente sintomático. Y esto de marcadamente sintomático, sobre todo en relación con el peso, ¿no? Estos parámetros, si se cumplen en cualquier momento, ya sea desde el diagnóstico o en cualquier momento de la evolución del paciente con diabetes, ustedes pueden pasarlo a insulina, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo podría utilizar insulina al momento de debut de diagnóstico del paciente con diabetes, sí. Si mi paciente al debut de diabetes tiene glucosa más de 300, tiene glicosilada más de 10, o se ha bajado mucho de peso, yo podría utilizar insulina para poder controlar rápido la glucosa, y luego después de eso probablemente le pase antidiabéticos, ¿no? El tiempo va a depender también de cada paciente, no todos son iguales. Puede utilizar insulinoterapia cuando el paciente tiene 2, 3 años de diabetes porque estuvo con un tratamiento y ya no le va bien, y le puedo poner insulina, sí, le puedes poner insulina también. Como también puedes ponerle insulina a aquel paciente que tiene mucho más tiempo de diabetes tipo 2 y que tiene complicaciones. Acuérdense ustedes que cuando el paciente es un paciente que es nefrópata crónico
o que tiene insuficiencia hepática severa, nefropatía crónica severa, muchos de los antidiabéticos orales ya no se van a poder utilizar. Entonces, en aquellos pacientes que tienen también compromiso renal severo, compromiso hepático severo, el tratamiento también de elección va a terminar siendo la insulina. Entonces, ese mito de que no se puede iniciar insulina en diabetes tipo 2 al diagnóstico, eso es mentira. La insulina se puede iniciar en cualquier momento. Y generalmente nosotros lo que hacemos es iniciar con insulinas basales, ¿no? Y ir titulando la dosis, ir incrementando la dosis. Si el paciente no llega a controlar con insulina basal, a pesar de haber incrementado la dosis de forma progresiva, combinamos insulina basal con insulina prandial. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes mellitus? Las complicaciones de la diabetes mellitus se pueden clasificar en dos grandes grupos: complicaciones agudas y complicaciones crónicas, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Básicamente van a ser tres. Uno, la cetoacidosis diabética. Dos, el estado hiperosmolar, hiperglicémico. Y tres, la hipoglicemia. Los dos primeros, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico, son complicaciones que cursan con hiperglicemias marcadas, con elevaciones de la glucosa marcada. Y la hipoglicemia con un descenso en los niveles de glucosa. En cuanto a las crónicas, nosotros ¿cuáles tenemos? Vamos a tener complicaciones microvasculares que van a afectar básicamente a los vasos sanguíneos pequeños. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a la retinopatía diabética, vamos a tener a la nefropatía diabética y vamos a tener a la neuropatía diabética como complicaciones microvasculares. En las macrovasculares vamos a tener aquí, ¿a quiénes? Vamos a tener a la enfermedad coronaria, por ejemplo, pacientes que tienen angina, tienen infarto o miocardio, pacientes con enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, que han tenido un ACV, que tengan una demencia vascular, o pacientes con enfermedad arterial periférica, donde se comprometen los vasos sanguíneos que llevan irrigación hacia los miembros inferiores. En este caso son vasos grandes, por eso se afecta, o se denomina macrovascular. Se afectan vasos más grandes, a diferencia del microvascular, donde se afectan vasos de pequeño calibre. Y voy a tener complicaciones crónicas mixtas, donde, por ejemplo, voy a tener la famosa presencia del pie diabético, que une una complicación microvascular como es la neuropatía con una macro que es la enfermedad arterial periférica, o la disfunción eréctil, o por ejemplo el incremento en el riesgo de ciertas infecciones, ¿no? O la enfermedad periodontal del paciente con diabetes mellitus, que son complicaciones que agrupamos dentro del mixtos, ¿no? No son necesariamente por una alteración en la vasculatura como las anteriores. De todas estas, pues las que vamos a ahondar son las crisis hiperglicémicas, que son aquellas complicaciones agudas que cursan con una hiperglicemia marcada. Las complicaciones micro y macrovasculares las van a ver en los segmentos que corresponden a cada una de las especialidades, ¿no? Entonces, en el caso de las crisis hiperglicémicas, es un tema que también se pregunta mucho, y vamos a hacer aquí un paralelismo entre lo que es cetoacidosis diabética y lo que es el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? ¿Por qué se produce, en este caso, la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética se produce porque hay una deficiencia absoluta de insulina. Es por eso que esta cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en el paciente con diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no hay insulina, entonces hay un incremento en la degradación de los triglicéridos, que se conoce como lipólisis. Los triglicéridos se empiezan a romper para, a partir de la grasa, poder obtener energía, ¿no? Porque el cuerpo dice, no hay insulina, la glucosa no puede ingresar, entonces vamos a utilizar otros componentes para poder obtener energía a través de ellos. Entonces empiezan a romper las grasas. A eso se llama lipólisis. Un efecto de la ruptura de la grasa va a ser que se formen unas sustancias que se conocen como
cuerpos cetónicos. Hay un incremento en la formación de cuerpos cetónicos como consecuencia de la lipólisis, de la ruptura de las grasas. ¿Cuáles son estos cuerpos cetónicos? Son la acetona, el aceto, acetato, y el más importante de ellos, el beta hidroxibutirato. Cuando estos cuerpos cetónicos se incrementan, estos cuerpos cetónicos se empiezan a acumular en sangre y pueden producir una acidosis de tipo metabólica que se conoce como cetoacidosis diabética. O sea, la acumulación de los cuerpos cetónicos en sangre que causan acidosis es lo que se denomina finalmente como una cetoacidosis diabética. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico, en este caso no hay un déficit absoluto de insulina, sino hay una deficiencia relativa de insulina. Por eso es que este estado hiperosmolar hiperglicémico es mucho más frecuente en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sí hay cierta cantidad de insulina que está actuando y frena la lipólisis. Como se frena la lipólisis, entonces no hay producción de cuerpos cetónicos. Aquí no se producen cuerpos cetónicos. ¿Pero qué pasa? La glucosa aún así no puede ser captada por las células, porque la insulina no está actuando bien cuando se une a su receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La glucosa se empieza a elevar en la sangre, se hace una hiperglicemia marcada, y como consecuencia de la hiperglicemia marcada, ¿qué es lo que pasa? El paciente empieza a eliminar glucosa por la orina, y empieza a haber un incremento en la diuresis. El paciente empieza a orinar grandes cantidades de agua. A eso se conoce como ¿qué? Un incremento en la diuresis osmótica a consecuencia del exceso de glucosa que en orina jala agua y orina grandes cantidades o volúmenes de agua. El paciente orina mucho y el paciente, si no es capaz de compensarlo con el agua, tomando agua, ¿qué pasa? El paciente se deshidrata. Entonces el paciente se deshidrata, no toma suficiente cantidad de agua, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El plasma, la viscosidad del plasma, la viscosidad de la sangre, se empieza a concentrar. El plasma se hace cada vez más viscoso. ¿Y cómo se llama a la viscosidad de la sangre, a la viscosidad del plasma? Se le conoce como osmolaridad. Y si la viscosidad de la sangre está muy incrementada a raíz que se está perdiendo agua y si no se está compensando, a eso se llama entonces hiperosmolaridad. Y como la hiperosmolaridad se produce por el exceso de glucosa, por la gran cantidad de glucosa que hay en sangre, entonces se denomina estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cómo distinguen ustedes en la clínica entre uno y otro paciente? Entonces, en el caso de la citoacidosis diabética, como les dije, es mucho más frecuente que se presente en un paciente diabético tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a ser la presencia de dolor abdominal, va a haber náuseas y vómitos. El paciente va a ingresar a la emergencia con una respiración característica que es la respiración de Kussmaul, que es una respiración superficial y rápida, ¿no? Y a su vez, el paciente va a tener característicamente un aliento que se conoce como aliento cetónico, que es un aliento característico con olor a manzanas, ¿no? Con un olor a manzana. El paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico generalmente, ¿cuál es? Usualmente es un paciente con diabetes tipo 2 que suele ser un adulto mayor. ¿Por qué un adulto mayor? Porque el adulto mayor muchas veces es incapaz de hidratarse. Entonces, como no se rehidrata bien el adulto mayor, no toma agua, es el que está en mayor riesgo de deshidratación y de hiperosmolaridad. ¿Cuáles son los síntomas que más marcan al estado hiperosmolar hiperglicémico? Hay una deshidratación marcada, o sea, está realmente bastante deshidratado el paciente, que incluso puede ingresar chocado a la emergencia. Y asociado a eso, el paciente ingresa con un trastorno del sensorio marcado. El paciente ingresa en coma, con somnolencia, con estupor, ¿no? Mientras mayor sea la hiperosmolaridad, mayor va a ser el compromiso del sensorio que va a tener el paciente. Mayor va a ser el estado, la alteración del estado de conciencia que va a tener el paciente.
Entonces vean ustedes cómo las clínicas les podría orientar entre una y otra para poder reconocer a una de estas dos crisis hiperglicémicas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo confirmo yo si mi paciente tiene estas patologías? Se hace a través del laboratorio. Y ustedes en el laboratorio básicamente lo único que necesitan es un AGA y un examen de orina, porque ahí ustedes pueden obtener toda la información necesaria para confirmar estas patologías. En el caso de la cetoacidosis diabética, habíamos dicho que lo primero que tiene que haber obviamente es un incremento en los niveles de glucosa. Generalmente estos pacientes suelen tener la glucosa por encima de 250 miligramos por decilitro. Estos pacientes, la cetoacidosis es una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Y cómo lo van a encontrar ustedes en los casos clínicos? Van a encontrar un pH que es menor de 7.3, un bicarbonato que es menor de 18 y un anion gap que es mayor de 10. Y obviamente, para poder decir que estamos hablando de una cetoacidosis, que la acidosis metabólica se ha producido por la presencia de cetonas, tienen que haber cetonas positivas en orina o en plasma. Entonces, paciente con acidosis metabólica anion gap elevado, más cetonas positivas en orina en plasma, con una glucosa mayor de 250, hacen el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, ¿no? Esto tú lo tienes en el AGA, valor del pH, valor del bicarbonato, y las cetonas lo puedes obtener en el examen de orina. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, aquí la glucosa es mucho mayor. Tienen glucosas mayores de 600 miligramos por decilitro. Y la osmolaridad plasmática, como estamos hablando de un estado hiperosmolar, la osmolaridad plasmática suele ser mayor de 320. ¿Cómo calculas la osmolaridad plasmática? Multiplicas el valor del sodio sérico por 2 más la glucosa entre 18. Así calculas la osmolaridad plasmática. También en el AGA sale el valor del sodio y tienes el valor de la glucosa y lo puedes calcular. Entonces, paciente con glucosa más de 600 y osmolaridad plasmática mayor de 320 hacen el diagnóstico de un estado hiperosmolar. Aquí no hay cetonas, aquí no hay acidosis metabólica, aquí lo que hay es hiperosmolaridad, ¿no? Hay condiciones, hay una condición que se conoce como trastorno mixto. ¿Qué cosa es el trastorno mixto? Son aquellos pacientes que cumplen criterios laboratoriales para los dos, tanto para cetoacidosis como para estado hiperosmolar. Entonces, si ahí ustedes tienen un caso clínico en donde les hablan que laboratorialmente hay para pensar en los dos, entonces se conoce como un estado mixto. Hay cetoacidosis y hay estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cómo se hace el tratamiento de estas crisis hiperglicémicas? El tratamiento, el enfoque es más o menos parecido en ambos casos, ¿no? Hay pilares para el tratamiento. El primer pilar para el tratamiento de estas crisis hiperglicémicas va a ser la hidratación del paciente, porque estos pacientes van a estar deshidratados. Si bien en el estado hiperosmolar hiperglicémico es una deshidratación mucho más marcada, el paciente con cetoacidosis diabética también va a tener deshidratación. Entonces, lo primero que hay que hacer es hidratar a mi paciente. ¿Cómo voy a hidratar a mi paciente? Voy a hidratarlo, la hidratación inicial que voy a hacer con mi paciente va a ser siempre utilizando el suero fisiológico, es decir, el cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿No? Independientemente del valor de la natremia. Muchas veces se piensa que a lo mejor el paciente, como tiene hipernatremia, le voy a dar primero una solución al medio normal. Y no. Lo primero que hay que hacer aquí inicialmente es dar una solución normal, un suero fisiológico. Esa es la hidratación inicial. Luego, posteriormente, que generalmente suele ser después de 1 hora, 2 horas, se puede valorar cambiar el valor o el tipo de fluido, pero siempre las primeras horas es con cloruro de sodio al 9%. Lo segundo que voy a obtener para el tratamiento de mis crisis hiperglicémicas va a ser la corrección de la glucosa, porque tiene la glucosa alta. Y esa corrección de la glucosa se hace con una infusión, ¿ya?, endovenosa, continua, ¿de qué? De insulina cristalina.
O sea, yo le voy a dar a mi paciente de forma continua insulina cristalina por la vena. Se hace una preparación que hace ahí la enfermera para poder instilarle a mi paciente la insulina para corregir la glucosa. Generalmente, la dosis que se suele utilizar es 0.1 unidades por kilo hora, ¿no? Entonces voy infundiendo así las unidades a mi paciente. Le voy controlando la glucosa y conforme pasa el tiempo voy ajustando la infusión. Le subo o le bajo la dosis, la velocidad de la infusión de la insulina, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven aquí, muchas veces le van a preguntar, ¿cuál es el tratamiento? No vayan a marcar administración intramuscular, no vayan a marcar administración subcutánea. La administración es endovenosa en infusión. Y vean el tipo de insulina, ¿es la insulina cristalina o insulina regular? No es la insulina NPH, no es la insulina glargina, no es la insulina lispro, no, es la insulina cristalina, que es la insulina regular. Lo tercero que tengo que ver en el tratamiento de las crisis hiperglicémicas es ver cómo está el potasio y ver cómo está el estado ácido-base para ver si mi paciente necesita o no darle bicarbonato. En el caso del potasio, ¿por qué tengo que fijarme en el potasio? Porque cuando yo doy insulina de forma endovenosa, la insulina endovenosa lo que hace es que el potasio pase del extracelular al intracelular. Entonces me puedo correr el riesgo de que haya hipocalemia cuando yo doy insulina de forma endovenosa a mi paciente. Entonces yo primero, antes de empezar la infusión endovenosa de insulina, me fijo en el potasio, en el A. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si el paciente tiene un potasio antes de iniciar la infusión endovenosa de insulina, que es menor de 3, el paciente tiene una hipocalemia, yo no puedo iniciar la infusión de la insulina. Primero tengo que corregir la hipocalemia, o sea, corrijo la hipocalemia pasando mis retos de potasio. Si mi paciente tiene el potasio entre 3 y 5, yo le voy a suplementar potasio en el líquido o en el fluido que yo le estoy pasando para hidratación, porque al ponerle yo la bomba de infusión de insulina endovenosa podría hacer que se baje el potasio más. Entonces prefiero suplementar para que el potasio se siga manteniendo. Y si mi paciente tiene el potasio que está más de 5, entonces en ese caso pues no es necesario ni suplementar ni corregir porque la insulina endovenosa va a corregir la hipercalemia. Y en el caso del bicarbonato, ¿cuándo nosotros vamos a dar bicarbonato? Entonces, el bicarbonato yo lo voy a dar solamente en los casos de cetoacidosis diabética. Entonces, bicarbonato de sodio endovenoso. ¿Cuándo yo voy a dar? ¿Cuándo dar bicarbonato endovenoso? Solamente en los casos de cetoacidosis diabética. En el estado hiperosmolar hiperglicémico, no. Solo en la cetoacidosis diabética y siempre y cuando el pH sea menor de 7 o menor o igual de 6.9, como van a encontrar en otra literatura. Entonces, si el pH es menor de 7 en una cetoacidosis diabética, yo puedo dar bicarbonato endovenoso. No se guían tanto del valor del bicarbonato absoluto en el agua, del bicarbonato sérico, sino del valor del pH. Y esto me va a mí permitir saber si mi paciente yo le tengo que dar un adicional de bicarbonato endovenoso. Porque generalmente los pacientes que tienen pHs mayores, así el bicarbonato esté bajo, al corregir la hiperglicemia, al darle insulina, se va corrigiendo la alteración de la formación de cuerpos cetónicos y todo se va normalizando en el paciente. Entonces, este más o menos es el tratamiento a grandes rasgos de los pacientes con crisis hiperglicémicas. Aquí algunos puntos claves respecto al tema de diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Es algo que ustedes no pueden olvidar siempre. Acuérdense que ahí vamos a utilizar el parámetro de glucosa en ayunas, que suele ser mayor o igual a 126, para poder decir que es diabetes. Puede utilizar la glucosa a las 2 horas de un test de tolerancia, donde el valor será mayor o igual a 200. Puedo utilizar la hemoglobina glicosilada con un valor mayor o igual a 6.5% para hablar de diabetes. Y puedo utilizar la glicemia al azar, que suelen ser mayor o igual a 200. Pero recuerden que este solo lo voy a utilizar en aquellos pacientes que tengan clínica cardinal o que tengan una crisis hiperglicémica.
El resto de parámetros los puedo utilizar en cualquier paciente que esté pues oligoasintomático. Y se necesitan de estos exámenes por lo menos 2 o más para poder hacer el diagnóstico. En cambio, en el azar solamente basta con un solo examen para poder hacer diagnóstico. ¿Cuál es el examen de elección para el screening en asintomáticos? De estos 3, ¿cuál es el que yo voy a elegir? ¿Cuál es el que me recomienda el MINSA? La glicemia en ayunas. Ese es el de screening. ¿Cuál es el tratamiento inicial usual en la diabetes? ¿No? Les había dicho, la mayor parte de pacientes con diabetes usualmente van a iniciar con monoterapia con metformina, ¿no? Aparte obviamente de los estilos de vida saludable, de la dieta, del ejercicio. ¿Cuándo yo voy a dar insulina en diabetes tipo 2? Habíamos dicho que se puede dar en cualquier momento de la evolución de la diabetes, desde el debut hasta diabetes de larga data, y hay que tener en cuenta que se puede dar si es que el paciente tiene la glucosa más de 300, si tiene una hemoglobina glicosilada que es mayor de 10%, o si mi paciente se encuentra con una clínica marcada, sobre todo en relación a ¿qué? En relación a la pérdida de peso significativa. Ha perdido 5, 6, 7 kilos en el último mes, ¿no? Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar insulina en cualquier momento, desde el diagnóstico hasta el final. ¿Qué examen valora el control glicémico a largo plazo? Acuérdense que el examen que valora el control glicémico a largo plazo es la famosa hemoglobina glicosilada que ve los últimos 3 meses, ¿no? ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de cetoacidosis? Eso también suelen preguntar mucho. Los criterios diagnósticos de cetoacidosis son glucosa más de 250, habíamos dicho una acidosis metabólica con anion GAP elevado. Eso quiere decir pH menos de 7.3, bicarbonato menor de 18 y un anion GAP que es mayor de 10. Y obviamente la presencia de cetonas positivas. Acidosis metabólica, anion GAP elevado, cetonas positivas en un paciente con glucosa que está más de 250. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de estado hiperosmolar hiperglicémico? En este caso, glucosa mucho más alta, mayor de 600, más osmolaridad plasmática, que es mayor de 320. ¿Cómo se realiza la hidratación en crisis hiperglicémicas? Acuérdense que la hidratación en crisis hiperglicémicas siempre las primeras horas inicial va a ser ¿con qué? Con suero fisiológico, cloruro de sodio al 9 por 1000. ¿Y cómo se da la insulina en crisis hiperglicémicas? Habíamos dicho que se da básicamente la insulina, ¿de qué tipo? La insulina regular, la insulina cristalina, ¿no? Regular o cristalina, de forma endovenosa y en infusión continua. No se da subcutánea, no se da otro tipo de insulina, se da la insulina regular. Estos datos son los que hay que como tener siempre presentes porque son datos importantes que se van a repetir en las preguntas de exámenes, de los distintos exámenes de salud en general, ¿no?